digamos que la propuesta de lo que trae fue básicamente como organizar dos, tres puntos de debate que me parecen importantes. Digamos que la apuesta está muy atravesada por lo que se está haciendo en el CLIF y por toda la experiencia que, digamos que además de ser profe de la pedagógica, soy profe de un colegio distrital. Y digamos que siempre en mi carrera académica me ha preocupado algunos debates relacionados con la pedagogía y la sexualidad. Son como los dos ejes fuertes que están ahí como en escena. Y en ese sentido, digamos que la propuesta que traigo para situar el debate, más que porque ya esté el debate terminado, es como para citar un debate, en relación a tres ejes que me parecen centrales. Por un lado, el tema de la escuela, digamos que les va a hablar un profe, les va a hablar una persona que se cree el cuento de ser profe, se cree el cuento de la pedagogía, se cree el cuento de la escuela. Segundo, digamos que va a hablar una persona que siempre se ha preguntado por el tema de la sexualidad. Yo creo que yo concuerdo con más de un autor que dice que los temas que realmente son importantes para uno son los temas que son parte de la vida de uno, si no, no serían importantes. Digamos que el tema preocupante por el tema de la sexualidad. Y tercero, digamos que un tema relacionado con el tema de cómo se piensa en un tema de políticas públicas, un tema de políticas de inclusión, un tema de políticas de apoyo social, que tienen unas apuestas en la escuela y que van a generar unos efectos en la escuela. En ese sentido, digamos que como premisas fundamentales para de pronto la carrera que voy a echar muy rápida, espero para no alargarme y dejar más bien unas preguntas en debate. La primera es como vinculada al tema de que para mí la escuela, y por lo menos en esa apuesta actual de la escuela, digamos que yo sí creo que la escuela y los colegios, las universidades y demás son escenarios fundamentales. Digamos que yo no creo que la escuela hoy en día sea o bien el modelo reproductivo aquel del video de Pink Floyd donde los niños los vuelven salchichas y los reproducen exactamente, no creo que sea tal cosa, no creo que se pueda lograr tal cosa más allá porque si la escuela lo quiere o no, no creo que haya tal posibilidad. Digamos que no hay una serie de relaciones que impiden que eso pase. Por eso creo que mi primera apuesta es eso. Lo segundo, y creo que en el texto que había sugerido, no sé si lo alcanzaron a mirar, pero digamos que el texto sugerido estaba muy en esta línea, era pensar un poco que la escuela tiene que también pelearse un lugar en relación a ese tema de la modernidad que la constituyó. La escuela nace, críticamente incluso también, con unos patrones de modernidad donde incluso muchos de los modelos educativos que se planteaban ahí en la escuela están muy dirigidos a reproducir unos modelos. No es gratis que un modelo como el modelo castellano haya tenido tanto éxito, el modelo educativo, era que a usted lo evaluaban y le preguntaban básicamente para que repitiera lo mismo que el profesor le preguntaba, digamos, el modelo de las filas, por eso ponía el modelo, el ejemplo de Pink Floyd y el video de y es por eso, digamos, la experiencia de un modelo que se repite, donde usted va a la escuela y van a repetirlo, van a producirlo casi como un ladrillito, y todos iguales que los encargan los producen. Esa disputa, si bien es cierto, no creo que es así, pero sí creo que la escuela sí tiene que pelearse contra esos principios. Digamos que yo sí creo que si algo proponen los debates de la posmodernidad es empezar a situar la escuela en ese sentido un poco distinto. Digamos como primera premisa importante, es cómo pienso la escuela. Porque yo creo que la escuela es un escenario múltiple. Ustedes mismos que estamos en un escenario académico escolar, se piensa uno y tiene muchas posibilidades de mover cosas y hacer muchas cosas. Sobre todo porque creo que es un escenario de múltiples construcciones, que tiene unos impactos sobre los cuerpos y sobre las identidades, pero que también genera muchas posibilidades de hacer cosas. Digamos que hay un pedagogo de pedagogía crítica que se llama Paul Willis, que es muy interesante, que él dice que la escuela no puede ser concebido solamente como un escenario de reproducción. Porque si se piensa como un escenario de reproducción, creo yo que hay un problema, y dice Paul Willis, es que le quitamos potencial a la escuela, entonces no tendría sentido ejercicio escolar. Lo segundo es que voy a poner unos ejemplos y voy a hacer unos marcos de debate, pero mi debate no va a ser moral en el sentido de que no quiero decir que estoy a favor o en contra. Digamos que voy a traer tres ejemplos particulares. Primero, el tema de la adopción, el debate de la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Digo, no va a estar ni a favor ni en contra, simplemente quiero situarlo para poner unos debates que quiero poner ahí. Dos, todo el debate generado en relación a la cátedra de sexualidad que se dio en Colombia el año pasado. Y tres, digamos, el tema de la legitimidad de ciertas experiencias sexuales en la escuela. Son como los tres ejes que quiero situar. No quiero moralizarlo porque qué sentido, porque me parece a mí que el problema real de muchos de los debates en la escuela es que todos los debates entran moralizados de antemano. Como que de antemano, siempre que se va a hablar de temas en la escuela, se le pone previo un tema moral. Lo moral está ahí atravesado, incluso éticamente a veces se vuelve moral. Entonces digamos que por ahí
quisiera como empezar con esas dos claridades para presentar un poco lo que traje. El primer debate que quiero situar está muy vinculado a lo siguiente. Digamos que el debate alrededor de si se adoptan o no parejas del mismo sexo no es un debate que si las dos personas del mismo sexo pueden adoptar o no un niño. Está muy vinculado, no solamente se vive aquí en Colombia, es un tema que está dando a nivel mundial, aquí en Colombia con unos matices particulares, pero que yo creo que pasa, es que lo que me interesa mirar aquí es los argumentos que se dan para defender una u otra posición, porque creo yo que esos argumentos son muy cercanos a los argumentos que se manejan en la escuela, para muchas otras cosas. Por ahí uno encuentra a Beatriz Preciado, que tiene por ahí un texto, hemos compartido en el grupo, que habla, por ejemplo, sobre eso, sobre una marcha que se organizó en Francia, alrededor del tema de la adopción y qué argumentos se utilizaban. Digamos que hay un argumento muy fuerte, que es el primero que quiero traer a colación, y es que uno de los argumentos fuertes es que el niño tiene un derecho a tener un padre y una madre, y no a tener dos papás o dos mamás. Como que lo importante es defender el derecho del niño en relación a unas condiciones ideales en términos de que si tiene un papá y una mamá va a crecer de alguna manera más efectiva. Y frente a eso, digamos que uno lo que podría preguntarse, creo que es la pregunta que uno debe empezar a hacerse, por lo menos en relación al tema que quiero terminar conciliando, es pues a qué niño se refiere, cuál es el niño ideal ese al cual se le está buscando que tenga el derecho a tener un papá y una mamá, o sea, cuáles son las condiciones de ese niño, condiciones de sujeto de tener ese niño, para que tenga derecho a un padre y una madre. Y eso, digamos que decir padre y madre no implican un hombre y una mujer, sino que a su vez se está hablando de si se dice que tiene derecho a un padre y una madre, se le está obligando, se está construyendo una obligatoriedad, una premisa fundamental, donde esa relación que lo constituye va a ser una relación heterosexual. Una relación donde, papá, si se dice, tiene derecho a tener un padre y una madre, de fondo lo que también se está diciendo, diría Judith Butler, en todos nuestros parientes son heterosexuales, es de fondo lo que está diciendo es debe tener una familia heterosexual que lo apoye, es la apuesta que está ahí. Y en ese sentido, digamos, ¿qué posibilidades, qué es lo que hace que sea elegible ese niño en un marco social? Y Beatriz Preciado hace unas preguntas que son centrales, la voy a citar muy rápidamente, que me parecen bastante fuertes y bastante chéveres. La primera es, bueno, y los niños que no entran dentro de ese marco de posibilidades de ese niño ideal al cual se le toca defender el derecho de padre y madre. O sea, el niño, dice Beatriz Preciado, ¿quién defiende los derechos del niño diferente? Los derechos del niño pequeño que ama vestirse de rosa, de la niña pequeña que sueña con casarse con su mejor amiga, de los derechos del niño queer, maricón, tortillera, transexual o transgénero. ¿Quién defiende los derechos del niño para cambiar de género si lo deseara? Los derechos del niño en el libre autodeterminación de género y de sexualidad. ¿Quién defiende los derechos del niño a crecer en un mundo sin violencia sexual ni de género? Vemos que esas preguntas que se hace Preciado me parecen muy interesantes para guiar el primer lugar de análisis que quiero situar aquí, es que siempre que se habla de sexualidad en la escuela, particularmente, si no está hablando de la política todavía, se está hablando de sexualidad en la escuela, se transfiere ese mismo modelo. Es que lo que me parece interesante ver aquí es que ese modelo que está criticando Beatriz Preciado ahí, y que es el modelo que socialmente circula en relación, por ejemplo, al tema de la imposibilidad de adopción de dos parejas del mismo sexo, de una pareja del mismo sexo que quiera adoptar, es el mismo modelo que llega a la escuela. Es que en la escuela los estudiantes que llegan a estudiar, que llegan con sus uniformes, pareciera que como vienen de ese modelo familiar constituido a partir de ese patrón, donde se requiere un papá y una mamá, pudieran llevar el mismo camino, y en la escuela entonces el sujeto que llega debería ser ese mismo, no podría ser uno distinto. Y no hay una pregunta en relación a si ese niño, que debe ser ideal porque de antemano está definido como ideal, de antemano está definido por las condiciones que la sociedad le ha constituido para que sea ideal, tenga la posibilidad de ser algo distinto. Esa es la primera premisa que me parece fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces, creo yo, y parte del debate alrededor de este tipo de temas, están muy vinculados a que los niños siguen constituyéndose como los niños aquellos que no tienen la posibilidad de hacer cosas. Entonces, estamos elaborando a un niño que no tiene la capacidad de defenderse, no tiene la capacidad de hacer nada, no tiene la capacidad de decidir, está totalmente maleable, es como si fuera una cera, una hoja en blanco que le podemos escribir lo que queramos, y digamos que la única posibilidad de estar es estando en las condiciones que ya se le ha constituido. Es una ambivalencia bastante interesante.
Por un lado, es un niño que debe ser lo que la sociedad dice que es un niño que debe provenir de un padre y una madre y por lo tanto venir de una línea heterosexual. Y lo segundo es que ese niño, por ser niño, el verdadero, ya no es la idea del niño que tenemos, sino el verdadero, es un niño totalmente maleable que debe ajustarse a ese modelo y no a otro, distinto. Tenemos que ser ambivalente en ese sentido, como que pueden pero no pueden en esa posibilidad. De ahí que, digamos que quisiera pasarme al segundo vector que me parece fundamental, y es una noticia que apareció el año pasado precisamente en el marco del debate sobre una cátedra sobre derechos humanos en las escuelas, que aparece un elemento interesante y es que se dice, bueno, va a haber un debate en las escuelas alrededor de la sexualidad, van a haber clases de educación sexual y entonces particularmente la iglesia se molesta mucho, algunas asociaciones de defensoras de derechos y defensoras de los niños sobre todo empiezan a movilizarse. Digamos que es interesante ese elemento que sean las defensoras de los niños las que se mueven. Entonces digamos que en Caracol en línea la noticia la postean de la siguiente manera. Según el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Rubén Salazar, solo con valores claros una sociedad podrá conformar la familia, la vida y la justicia. Es que empezando por el título ya me parece interesante preguntarse cosas, digamos. Pensar por un momento que decir una sociedad podrá conformar, que la sociedad produciría en esa medida para Monseñor la familia, la vida y la justicia y los equiparlos por el mismo plano, digamos, la necesidad de la familia, un elemento de vida, pero además de justicia, y creo que la palabra justicia va a ser muy importante para el resto del artículo. Y voy a leer el texto, es muy corto, para no aburrirlos tanto. La iglesia se mostró preocupada por las clases de educación sexual que busca impartir el distrito en los colegios públicos de la capital, pues tiene la impresión de que se han perdido los valores fundamentales de la persona. Según el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Rubén Salazar, la transmisión de conocimientos debe permitir la madurez en todos los campos, pero llamaron a los involucrados en la educación para que este tipo de campañas no se vuelvan motivantes de conductas homosexuales. Y cita dentro del artículo al Monseñor. Si se habla de respeto, perfectamente, de acuerdo, porque toda persona tiene que ser respetada como persona humana, tenga la inclinación que tenga. Pero lo que nos entra un poco de miedo es cuando esas campañas aparecen como una provocación a hacerlo. Un texto como, en Bogotá se puede ser gay, lo lee un niñito y dice, probemos para saber si se puede ser gay, o probemos para saber si se puede ser travesti, o ese tipo de cosas, manifestó. Por ello, Monseñor Salazar aseguró que hay que tener sumo cuidado con esas campañas, pues se da la impresión de que se está invitando a una promiscuidad y diversidad sexual que merece respeto, ¿no? Pues que aquí están en el mismo lugar, la I las une en el mismo lugar, o sea, digamos, se está invitando a una promiscuidad y diversidad sexual que merece respeto, pero no puede ser un valor inculcado en las generaciones de jóvenes. Finalmente, la Iglesia aseguró que solo con valores claros una sociedad podrá conformar la familia, la vida y la justicia, entre otros. Digamos que para completar un poco el trazado que quiero hacer de análisis, esta segunda parte me parece muy importante porque creo yo que nos ubica en relación a ese otro argumento de por qué en la escuela no debe pensarse, digamos, que la sexualidad como un tema importante. Uno de los debates que hemos dado en el marco del CLIP, del Grupo de Diversidad de la Pedagógica, está muy vinculado a que nos parece que la puerta implica una sexualidad tanto de los profesores como de los estudiantes. Es que como que si uno se pusiera, los estudiantes ponen un uniforme y uno atraviesa el marco de la puerta de cada colegio, se asexuala inmediatamente. Empezaría una etapa de sexo casi de los ángeles, donde no puede participar de ese proceso. Acá digamos que en el artículo de Monseñor, lo que se nota en el comentario que hacen en relación a lo que dijo Monseñor, me parece interesante pensar lo siguiente, y es cómo se piensa, por ejemplo, que hablar del tema de la sexualidad en escenarios educativos necesariamente implica una pérdida de valores, primero. Segundo, como si hubiera una cosa que se llamaban valores fundamentales, que ya estuvieran definidos, previamente constituidos, y que desde el punto de vista analítico parecerían pertenecerle a los buenos sujetos. Las buenas personas tendrán buenos valores fundamentales, donde esos valores no están completamente llenos, sino a través de unas prácticas vinculadas a ese modelo que me parece a mí que es el del niño formado en la familia que tiene derecho a un papá y una mamá. Es que estamos como siguiendo esa misma línea. Y lo segundo es el principio de respeto que plantea el Monseñor. Dice, tiene que ser respetado como persona humana, todas las personas. Y si el tema es hablar de respeto, Monseñor no está en desacuerdo. No dice,
yo no creo que merezcan respeto a los gays o no, o hablar de esos temas, sino que pues cada quien tiene derecho a su respeto, pero lo que no podemos hacer es campaña. Y ahí, digamos que voy a poner un tercer ejemplo que quiero situar, algo que pasó en el colegio de trabajo, para poner los tres como en el mismo plano. Alguna vez estamos en el debate porque hay dos estudiantes que, digamos que por muchas cosas, yo creo, y parte de mi apuesta y parte de las conclusiones que creo tener en relación a este debate es que la política pública ha permitido que en los colegios se hable más abiertamente del tema y haya más espacios de corporales públicos sobre su sexualidad. Tenemos estudiantes que abiertamente, pues no sé si son gays o no me interesaba preguntarles porque no lo hago con los heterosexuales, no tendría por qué hacerlo con ellos. Pero digamos que sí desarrollan eso que en el argot más popular llamamos plumas. Van por el colegio, se pintan su cabello, se ponen base, y entonces en algún momento discutíamos, yo les decía a algunas compañeras les decía como, no podemos entrar a violentar a los estudiantes porque decían que no, que era imposible, que no, porque en el manual de convivencia dice que el uniforme de los niños es con pantalón, con un corte moderado, no puede ser cabello largo, bien peinados, no deben utilizar joyas, una cantidad de elementos que dicen para los cuerpos masculinos, y que ellos no lo estaban cumpliendo. Yo les decía, no, pero tenemos que respetarlos, y les citaba un poco el tema de lo legal, un término como de normas. Les decía, mire, la norma dice esto, la norma dice lo otro. ¿Qué me decía una compañera? Vamos que para agrupar los dos ejemplos. Decía, sí, está bien, nosotros podemos respetar, pero tampoco podemos promover, decía ella. Muy indignada, me interpelaba, decía, una cosa es respetar y otra cosa es promover. ¿Qué implica lo uno y qué implica lo otro? Decía mi compañera muy molesta. Y entonces yo le decía, pues el tema de la promoción, no sé, digamos que no me interesaba en el momento. Yo le decía, pero más allá de eso, para ti, ¿qué sería respetar y qué sería promover? Digamos que no hay una claridad en relación a eso. Allá voy. Digamos que parte de los debates alrededor de eso, de la sexualidad y de los debates sobre sexualidad en la escuela particularmente, y de sexualidades no normativas, o por lo menos sexualidades no heterosexuales, están muy vinculadas a que hay una serie de presupuestos montados en relación a unas premisas éticas que son bastante problemáticas para pensarse. La primera es esa que les decía, y es que estoy convencido, ya no, digamos, para no darle a mi compañera garrote como si fuera algo personal, estoy convencido que ella tiene una premisa de lo que implica ser estudiante. Digamos, ya construyó una idea de lo que implica ser estudiante, una premisa totalmente armada, fundamentada en ese niño que tiene papá y mamá y que es producto de una relación de papá y mamá y que se ha venido educando en el marco de esa familia que llega a la casa y que lo va a hacer. Incluso el mismo secretario de Bogotá de Educación decía en un ejemplo, cuando hablaban de ese debate, decía, sucedió que en algún colegio un niño gay, amanerado, el coordinador lo molestaba mucho, algún día el estudiante le respondió, el coordinador llamó al papá y el papá lo que hizo fue que cuando llegó al colegio, el papá lo prendió a golpes al niño salvajemente, porque claro, el coordinador tenía toda la razón, se estaba mariqueando. Entonces en esa medida, claro, digamos que hay una premisa ahí, y es cómo se relaciona ese tema, los valores de cómo se construye la idea de niño, sujeto niño en la familia, cómo llega a la escuela y qué implica esa relación. Porque digamos que muchas veces incluso el debate final que se termina proponiendo en la escuela en relación a todo el tema de política, digamos que uno sabe que aquí en Bogotá se ha hecho un ejercicio de lineamientos, de decretos y de política pública que es muy interesante en relación a derechos, pero muchas veces eso termina llegando a los colegios y en lugar de los profesores pero que no se le note tanto. Digamos que es el tema. Yo reconozco que ya no puedo hacer nada, digamos que se vuelve una forma, como diría Foucault, el poder se vuelve más efectivo cuando empieza a notarse menos, cuando uno cree que no está operando. Y te doy la palabra, Eduardo. Y entonces un poco la manera de operar es como, listo, yo respeto la norma, yo sé que no te puedo violentar porque tú digas que eres gay, pero trata de que no se te note tanto porque es que por eso es que te violentan los otros. Y al decir eso, digamos, estoy planteando un argumento sobre el cual yo soy bueno, soy respetuoso, soy ético, moral incluso, respeto la norma, sé que con la norma puedo respetar, pero tienes que estar en unas condiciones que te van a permitir estar de esa manera, no de otra, no distinta, digamos, en ese sentido. Realmente el dispositivo se dispara sobre la sexualidad, se dispara sobre el género. Porque que no se le note una marica es un disparo al género automáticamente y no un disparo a la sexualidad.
Lo que pasa es que, bueno, digamos que yo lo estoy poniendo en el plano de la sexualidad porque digamos que esa es la base natural bajo la cual se sustentarán muchos de los discursos que estoy tratando de marcar, más que sobre la idea de género. Digamos que un poco la base es la siguiente, por eso lo sitúo ahí. Y es que los debates alrededor del género se sustentan en la idea según la cual, que es una idea que a pesar de los debates que se han dado se sigue manteniendo sobre todo en las instituciones educativas, y es que el sexo es natural y el género es cultural. Digamos que la premisa un poco es usted debe tratar de parecer hombre, digamos que ya no nos importa tanto, por eso digo que yo creo que ahí es donde está el lugar. Digamos que como que bueno, usted puede ser gay, pero digamos que ser gay no lo vuelve mujer, no lo permite, no permite que usted transite ese sexo, sino que usted debe ser un gay que siga siendo hombre, digamos, en esa lógica, en esa premisa, aferrado al principio de sexo que se visibiliza en una lógica de género. Digamos que yo creo que es en las dos líneas entonces. De acuerdo que, digamos que las apuestas, por ejemplo, en la escuela es tratar de mantener unas dinámicas de género totalmente constituidas, pero las dinámicas de género básicamente lo que están tratando de instituir es una performatividad del sexo de forma material. Entonces, está buscando que se materialice un sexo más que un género. Digamos que en últimas, por ahí lo que uno escucha en los colegios es esa capacidad de muchos profesores, muchos como requerimientos, para no ponerlo solo en el nombre de los profesores, de la institución, lo que lleva a los estudiantes es a que ocupen el lugar del género en relación a una idea social de lo que implicaría lo sexual. Y creo que ahí es donde quiero ubicar el debate. ¿Por qué? Porque digamos que muchas veces, digamos que yo quiero ponerlo ahí en línea Butler, es la autora que estoy manejando, y Beatriz Preciado sobre todo, y es que digamos que aquí ni el sexo ni el género son construcciones culturales, las dos son, ninguna de las dos son naturales, sino las dos son culturales, son construidas culturalmente. Y digamos que el ataque, la necesidad de reglamentar lo sexual, se notará en la forma en la que se hace una exigibilidad sobre el género, en la propuesta en la que tengo, la que estoy tratando de armar. Y es que hay una necesidad de controlar lo sexual, y como lo sexual, digamos, está escondido por la ropa, etcétera, se controla vía lo género, asumiendo que lo natural es lo sexual y lo cultural es lo género. Y en ese sentido se hace un control de eso para controlar lo otro, digamos, una línea de cadena. Porque aquí digamos que la apuesta está muy vinculada a cómo se mantienen todavía hoy en día unos patrones de lo que puede ser legítimamente visible o no en escenarios educativos. Es que finalmente, para no alargarme más, que ya la idea es como cerrar y poder dejar preguntas, digamos que quisiera terminar situando lo siguiente, y es cómo en la escuela todavía hoy la posibilidad de legibilizar los cuerpos está dada en términos de unas condiciones que estaban totalmente preestablecidas y que las posibilidades no están. Digamos que concuerdo con Butler cuando dice que yo no creo que sea posible ver al otro en los términos del otro en sí mismo. Me voy a poner un poco teórico, pero espero no ser tan enredado. Y es que para Judith Butler, en esta línea analítica, uno no ve al otro y ya, o sea, yo no veo a un otro y lo veo como hombre, como varón o como hembra, o lo veo como hombre o como mujer, sino que para yo aprender al otro, para yo entender al otro, llevarlo a mi sistema de entendimiento y ponerlo en ese esquema, requiere un proceso que está vinculado a muchas cosas, entre otras cosas a la posibilidad que tengo yo de entender una serie de normas que me hacen posible de verlo. Voy a poner un ejemplo para ejemplificar esto. Es muy violento ver que un compañero agrede al otro, digamos, es muy fuerte. Entonces, uno en el colegio, como profe, trata de controlar esto. Pero si el que lo agrede, si él agrede un niño al otro porque es demasiado amanerado en relación a su experiencia sexual, pareciera que lo uno estuviera legitimado de antemano y que ese cuerpo puede ser objeto de más violencia que otro porque parece que no tuviera unas condiciones lógicas para que sea llorado o sufrido, como que no deberíamos tanto pesar como otros cuerpos que están constituidos así. Vamos que mi apuesta en ese sentido es preguntar por cómo en la escuela hoy en día se están construyendo sus cuerpos, qué condiciones están llevando a que se construyan en la escuela, que sigue pasando, una serie de cuerpos que en el marco de lo elegible, o sea, que se pueden leer como más precarios que otros. Y no solamente de nivel sexual, digamos, hay muchos, pero el vector que me interesa es el sexual, porque digamos que la escuela no solamente es un proyecto de género ni de sexual, sino es un proyecto de clase totalmente vinculado al capitalismo, digamos, está vinculado a una cantidad de vectores.
Pero en este caso particular quisiera preguntarles eso, digamos, ¿cómo se crean en la escuela unos marcos de lo legible, unos cuerpos, unos marcos para poder leer unos cuerpos, y cómo esa forma de leer los cuerpos genera unas acciones sobre los sujetos que están siendo leídos y los sujetos que están leyendo? Digamos que en ese sentido, el primer elemento claro es el tema de la violencia, digamos. Si en la política pública dice que la comunidad LGBT tiene plena titularidad de derechos, y eso implica, por ejemplo, para un profesor que usted tiene que hacer respetar ese tipo de decretos en el marco de la escuela, usted lo que hace en relación a eso es que, digamos, que crear una forma de leer a ese otro, y al leerlo de esa manera lo materializa y le permite hacer unas acciones sobre ese otro, empezando particularmente por la que les ponía como ejemplo, y era: yo sé que tengo que respetar el tema de la normatividad, eso lo tengo claro, pero no la respeto en tanto unas condiciones previas. Digamos, la condición es que yo lo respeto, pero que no le note tanto que sea marica, por ejemplo, no, que no sea tan marica, porque pues es que por eso es que le pegan. Esa relación, digamos, que está vinculada a eso. Dos, cómo a pesar de todo ese tipo de experiencias sobre lo otro, sobre la legislación de lo que implica otro en relación a una heterosexualidad determinante en el colegio, en los colegios, en las instituciones escolares, empieza a ser un elemento para que se generen unas formas distintas de control y violencia sobre sus cuerpos. Digamos que el tema no es que ya no hay, de hecho creo que hay un momento en el que no pase, pero digamos que ya no hay, sino que se generan unos dispositivos distintos para generar violencia sobre sus cuerpos, unas formas distintas de agenciar unos controles sobre sus cuerpos, unas formas distintas de llevar a cabo ese control que entre otras cosas me parece fundamental, digamos. Y me parece fundamental porque yo debo defender los derechos de todos, y entre otras cosas está muy vinculado a ese otro vector importante que ubica a los profes, y es la lógica ética de por qué soy profe, debo salvar a los niños. Que digamos que en ese sentido, creo yo, que estar de acuerdo con muchas voces que decían: oiga, esa campaña sobre educación sexual no debería llevarla a cabo los profesores. Y yo decía, y uno de los argumentos que sitúo, digamos, para mirar ahí, es que con lo que he dicho hasta aquí, claramente, digamos que el hecho de que usted sepa matemáticas y sea licenciado en matemáticas o sea licenciado en sociales, no lo pone en una situación de posibilidad frente a manejar o a dirigir o a trabajar o a pensarse mucho esos temas. Porque digamos que eso es una condición moral que está todavía vinculada a la escuela. Y si usted puede ser profe, entonces usted es buena persona, usted debe ser buen ciudadano, usted debe ser buen cristiano. Tiene una cantidad de condiciones que le dan de antemano el título. Pareciera que cuando le dan el título como licenciado, le otorgaron una cantidad de condiciones que puede hablar cualquiera porque es adulto, o cualquiera porque cree que debe tener las posibilidades de hacerlo. Es tal vez de los temas que llevan a que sea un tema que sea poco explorado. Si en el CRIP hemos encontrado algo, es que este tema de la relación escuela, derechos y particularmente diferencia sexual está bastante desconocido. En todos los lados. Eduardo alguna vez nos decía en una entrevista para Diversidad algo que es muy serio, muy cierto, y es que si en la pedagógica, que es la formadora de formadores, no es un tema de agenda, no hay una propuesta curricular en ningún lado, ni siquiera en departamentos sociales hay una línea analítica donde usted diga: usted como profesor sexuado, que va a seguir siendo sexuado y que va a llegar con unas ideas en la cabeza a pensarse unos efectos de los pelados, porque no se piensa esto por acá, pues digamos que la experiencia en los colegios está bastante limitada a eso particularmente. Y en línea, Butler, digamos que para cerrar definitivamente, ahora sí no seguirlos engañando, es que sigue siendo preocupante como la legitimidad de los cuerpos hoy en día sigue estando centrada en un patrón que sigue estando moralizado y heterosexualizado, y que en ese caso se generan eso que Teresa Laurenti llama unas tecnologías del género, y en eso, digamos que por eso era la vuelta que estaba dando. Cuando Teresa Laurenti dice que hay unos tecnologías del género, lo que está diciendo es que en los colegios, por lo menos yo creo que es así claramente, se crean unos dispositivos para producir a unos sujetos de género, para desde ahí hacerles unos controles a su forma de operar desde lo sexual. Es una condición de tecnología que está totalmente vectorizada, digamos. Lo que uno dice es: no solamente produce al sujeto en el sentido de que le genera unas prácticas, sino que producen, y creo que es lo que me parece central en el debate que estoy tratando de situar, es producen unas condiciones para que usted pueda ver al otro. No solamente está produciendo unas formas de las que el otro se vista o no se vista, o hable o no hable, o mueva o no mueva las caderas, o sea gay o no sea gay, sino que genera toda una serie de condiciones para que los otros lo lean, lo miren y lo evalúen desde ahí. Y en ese sentido, digamos que
lo más fuerte es cómo se sigue planteando eso que Butler llama esas vidas que pueden ser lloradas. Y es que si el modelo lo que hacen es plantear una construcción según la cual el exceso de masculinidad o el exceso de feminidad es el ideal, incluso estudiantes, digamos, que no se ubican dentro de gays, lesbianas y demás, que quieren explorar unas condiciones distintas, siguen estando atravesadas por unas condiciones de esas tecnologías de género, que les siguen manteniendo y los siguen obligando a reproducir ese modelo que es el que estamos criticando. Y la política pública, muy interesante, muy efectiva, porque digamos que ha generado cosas desde los estudiantes, pero digamos que lo que yo siento en relación a lo que hemos podido mirar, lo que yo he podido mirar, es que muchos de los elementos fuertes de esas políticas se quedan en las puertas de los colegios, o en la rectoría, o en la moral de cada uno de los profesores que están tratando de iniciar sus debates. Porque digamos que pensar por un momento, digamos que pensar, alguna vez un profesor lo decía también en el colegio, como, bueno, y si algún día llega una niña trans, un niño trans a estudiar en el colegio, ¿toca recibirlo? Yo le decía, sí. Decía, uy, yo menos mal llamado a pensionar, porque no quiero ver eso. Eso implica, digamos, eso es lo que quiero situar, es cómo se lee, o sea, cómo se lee a los sujetos a partir de ese encuentro, o sea, cómo se hacen legibles, cómo se hacen visibles esos cuerpos, a partir de ese encuentro de unas experiencias docentes totalmente sexualizadas, totalmente moralizadas, con una serie de políticas que son fundamentales. No estoy quitándole poder, pero creo que el paso que hemos estado encontrando, por lo menos que creo que es un paso fundamental, es ese paso que sigue. Y digamos que es hacerle esa pregunta a esos profes, otros, que siguen pensando que los niños que no ocupan ese lugar del niño que debe ser criado por una papá y una mamá, o sea, esos niños que están constituidos, esos niños, ¿quién defiende sus derechos y por qué no pensamos en ellos tal cual pensamos en los otros niños que consideramos que existen? Que en el plano de lo teórico existen, pero que en el plano de la práctica no son tal cosa como eso. Y por eso, digamos, lo que les decía era, en relación a eso, para mí la escuela no es entendida como los ladrillos. Yo creo que los sujetos mismos, yo creo que si hay unos sujetos que han iniciado el tema de los derechos, de sus marcos, sus nuevas políticas públicas, son los mismos estudiantes. Bien, lo que me parece interesante, digamos, ver cómo son los mismos estudiantes los que han empezado a iniciar, vía procesos informativos que tengan, una serie de debates en la institución y van a producir unos referentes de posibilidad para la escuela, que han llevado incluso a los profesores a sentirse arrinconados algunos, a otros que los aplaudimos y decimos, oiga, interesante que lo hagan, pero digamos que han llevado a generar una práctica de eso en la escuela y ya no envía al profesor, rompiendo con esa dinámica según la cual la escuela es reproductora, yo no sé qué cosas. Lo que está haciendo es pensándose una escuela distinta en ese sentido. Y esa es una experiencia sexual más que lleva a pensar que la escuela no solamente usted es un sujeto que llega heterosexualmente a producirse. Digamos que siempre pienso en esto, pero cuando Marcelo la de promedio, siempre pensamos en que los niños son naturalmente heterosexuales, y es una pregunta que sigue en la escuela sin tocarse siquiera. Y es que uno sí cree que prepara clases, es profesor y dirige clases para niños heterosexuales. Y como que no es a la pregunta de preguntar, al niño nunca le pregunta, ¿usted cree que es heterosexual? No, se le pregunta al niño que dice ser gay o lesbiana o lo que sea, como le dicen, oiga, ¿usted cree que es gay? A lo contrario, la otra pregunta no aparece en el escenario, parece que no fuera una pregunta importante. O sea, ¿usted cree que es heterosexual? No, sí, usted debe ser heterosexual y si cree que eso está siendo natural. Y en últimas, la disputa, creo que hasta que no se cambie, por lo menos, digamos, se empiecen a movilizar una serie de prácticas sobre lo que se constituye como estudiante, como niño, en la escuela, y sobre todo como estudiante, como niño, como sexualidad en la escuela, la política va a seguir cogiendo ahí porque va a tener un gran detenimiento en los mismos profesores. Y yo como profe lo digo, digamos, porque tengo una experiencia cercana, digamos que el ejercicio es empezar a revisarlo. Y como ustedes mismos, ustedes y yo, tenemos la experiencia de que aquí en la universidad, no solamente estoy hablando del colegio, sino de las universidades, de los institutos, usted lo están educando, le están dirigiendo los vectores, procesos educativos, dialécticos o demás, vinculados a una heterosexualidad que se vuelve obligatoria. Porque el presupuesto desde el cual se está montando la posibilidad de lo educativo es un niño que idealmente está constituido.
y que se ha venido desmontando en muchos otros factores, se ha venido desmontando en cómo aprende, se ha venido desmontando en qué procesos genera en la escuela, pero difícilmente se empieza a desmontar el principio según el cual es heterosexualmente natural. Es que el niño en la escuela sigue llegando, se sigue concibiendo, se sigue manteniendo heterosexualmente natural. Su sexualidad sigue siendo heterosexualmente definida de antemano y a partir de ahí las prácticas y acciones que se aplican sobre ese sujeto siguen siendo en ese mismo vector. Y quien no lo hace así comete un error, quien no lo hace así es violentado, quien no lo hace así es desplazado, porque pareciera que está haciendo algo como lo que llamaba el señor, lo que decía mi compañera, promoviendo, esto no es un tema de derechos, en este caso se rompe la idea de que es un tema de derechos de unos sujetos, que según la legislación, la ley 1482 y todo el decreto 608 y 671 del 2009-2007, las dos, pareciera que son dos cosas, defenderlas, pareciera que es un tema de, el profesor que la defiende, parece que es un tema que está tratando de montarse un club de niños gays y niñas lesbianas y volver a todo el colegio gays y lesbianas. Porque es como la lógica de vamos a crear más gays, vamos a crear más lesbianas, por el hecho de que usted se piense y diga, yo quiero ponerme y decir, no estoy de acuerdo con esto, porque hay una normativa que defiende la posibilidad de que usted venga al colegio en las condiciones sexuales, en las condiciones de género que usted le interesa. Entonces ahí quiero situar el debate. Digamos que para el debate me gustaría de pronto, quisiera proponerles una dinámica que hacemos, que nos ha funcionado mucho en el clip, que parece muy importante, y es si ustedes han pensado eso que tal vez traje hoy. Todos y cada uno de ustedes han sido estudiantes en algún momento de la vida, porque el modelo es ese, digamos, todos hemos sido producidos en relación a un modelo de escuela que es un campo, yo creo, es un campo que está totalmente reglamentado, lo educativo, donde la escuela es fundamental, digamos, la escuela es determinante en el proceso de lo educativo, no porque sea buena, digamos, la creencia aquella que usted mete a 40, les enseña algo y salen sabiendo ese algo, pues no es posible, no se justifica en ningún sentido. Además que usted aprende mejor sentado y escuchando, cuando le ponen algo en el tablero, cuando le leen o cuando le echan carreta en una hoja, porque eso es una premisa que tenemos por la cual aprendemos. Además, yo aprendo así porque me enseñaron, me introdujeron en cierta medida así. Pero tenemos que pensar un poco en eso, digamos, ustedes cómo ven, tenemos que pongamos en disputa esa tesis que estoy tratando de manejar en mi presentación, y es, ¿será que la escuela o se ha pensado la idea de un niño no heterosexual, o ustedes cómo lo vieron? O el niño que llega a la escuela y ustedes como niños los criaron en relación a qué vector, en relación a todos los órdenes de la escuela. Eso sería como de pronto para el debate, no sé si les parece, si estamos de acuerdo. Okay. Preguntas, dudas. Yo he pensado, pero me he pensado es que la escuela no concibe un niño sexualizado, es distinto. Es decir, ni siquiera heterosexual. Cuando uno tiene una escuela en la que no está prohibido darse besos, en la que está prohibido acariciarse, en la que está prohibido, todo menos prohibido, uno lo que encuentra automáticamente es que en realidad la sexualidad es algo que no tiene presencia, que no puede tener presencia. Cuando uno ve los textos, hasta durante mucho tiempo los textos de esquemas de los órganos genitales no aparecían en las imágenes y saltamos de cabeza a hombros, pasamos a los pies y se nos olvidó el resto del cuerpo. Entonces ahí siento que hay una idea de que la escuela no está, y eso responde mucho a la resistencia, a varias cosas. Primera, una idea del docente, que me parece que también es bien preocupante también porque hay que preguntarse qué pasa con los docentes maricas y lesbianas que están en las instituciones, y cuánto tienen que estar atravesando todo el día angustias de que cualquier velo de cosas, de comportamiento que tengan, significaría para el otro la posibilidad de que está abusando de sus estudiantes, porque es una relación automática que se establece allí entre el marica y el abuso, por ejemplo. Entonces, básicamente, allí empieza uno a mirar cómo ellos también, el mismo docente tiene unos rigores sobre la sexualidad, sobre que no se le note la sexualidad de ningún estilo, a pesar de que hay muchos brotes de la sexualidad en todo lo que hacemos. Entonces hay un ejercicio de control en relación con ese otro escenario que también lo hace el docente. Y tú tocabas un poco el escenario de las políticas públicas, y la política pública nuestra está diseñada de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque no hay un movimiento social que la soporte. O sea, eso es una realidad que nosotros tenemos que reconocer. Tenemos una falacia del movimiento social al que le llamamos comunidad, y le ponemos unas comillas gigantes, y
comunidad aparentemente se reúne, no sabemos dónde, y genera unas políticas públicas, y esas políticas públicas las imponen de arriba hacia abajo. Ahí hay varias cosas para interrogar, y es a quién le interesa reconocer esos derechos en este momento en particular y para qué fines, porque realmente no es a los mismos gays y a las mismas lesbianas porque no se los está peleando. A alguien le interesa porque algo gana con eso, y no es precisamente a los gays y las lesbianas, vuelvo y lo digo. Entonces, pero se empieza desde arriba hacia abajo a imponer un montón de procesos, y cuando se llega abajo se le pregunta a los gays, porque además los que están imponiendo el proceso no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿yo cómo hago en la escuela para hacer esto? ¿Yo cómo hago en el hospital para hacer esto? ¿Yo cómo hago para que participen? Y entonces empiezan a reconstruir una cantidad de cosas que nosotros además tenemos un problema de memoria, entonces no recordamos cómo nos encontramos, no nos recordamos cómo hicimos unos procesos de relación social. Y dentro de todo ese proceso aparece la escuela, donde por lo general hemos tenido una historia sexual con nuestros compañeros, o cosas por lo menos eróticas, sino más allá. Y en esa historia sexual no recordamos muy bien tampoco cómo fue la interacción. Entonces creo que ahí le toca a uno salir corriendo a buscar a Fernando Molano y le darse un beso de dick y decir, mire, sí, puede ser que esto que le pasaba a Fernando Molano cuando estaba parado en el baño deseando a sus compañeros le pasa. Puede ser que estas masturbaciones colectivas le generaban también unas preguntas que estaban allí. Puede ser que este tipo de procesos que hay que empezar a recuperar de cómo la escuela se daba por fuera y no en el aula, porque realmente la sexualidad del aula no es. Se supone además que el aula está pensada para una estructura de conocimientos y la sexualidad no está estipulada entre los conocimientos que hay que enseñarle a los niños. Hay que enseñarle matemática, valor social, sacro. Hay que enseñarle después de la matemática a que hable bien y a que escriba bien. Y luego de eso hay que enseñarle algunas cosas de ciencia. No que no sepa mucho porque si no interroga demasiado. Entonces, creo que hay todos unos debates en relación, y la sexualidad no es un tema de la estructura, y allí ven también muchas de las preguntas que yo he hecho, es qué es lo que hay en la escuela. ¿Qué es lo que hay en la escuela en relación con la sociedad que tenemos? Es más, una escuela sin computadores, en una sociedad, los niños se mueven con computadores. Esa escuela creo que está mandada a arreglar. Yo personalmente creo que el tema de la sexualidad sí está en la escuela, lo que pasa es que no forma parte del currículo visible. Creo que el currículo oculto está presente. Digo, la escuela por lo menos, la escuela es de la que tengo en la cabeza, porque yo creo que el tema de la sexualidad, y creo que si es una sexualidad heterosexual, que los ejemplos, la forma en la que se lleva a cabo las relaciones, es posible. Ya hoy en día, por ejemplo, en mi época también, pues ya hace rato pasé por la escuela, harto tiempo, cuando fui estudiante, harto atrás, ya era posible que los novios estuvieran en el descanso, que no hubiera lío, que digamos que tuviera como un espacio, por eso digo que no en un currículo visible, legitimado, normativo, ya como tal cosa, que entre las cosas yo no sé si sea de hecho, parte del miedo es que lo vuelvan curricularizante, me daría como miedo porque creo que no sé si la escuela esté preparada para meter ese tipo de debates a nivel curricular. Creo que incluso por currículo oculto funciona, y funciona de forma tan efectiva que no necesita que esté estructurado en un programa para que sea una defensa práctica de lo heterosexual. Digamos que yo sí creo, a diferencia de Edward, que sí está, es presente, digamos, está constante ahí. El profesor educa sexualmente desde la heterosexualidad y le parece bien que un niño tenga novio a la niña, y si el niño es el más perro del colegio, entonces se le burla, se le hacen chistes y demás, como que todo eso ya está vinculado a una cosa normal en la escuela curricularizada. Sí, eso es normal. Pero así mismo confirmamos la escuela antigua, porque si de verdad se concebía la escuela como el lugar del conocimiento, aunque realmente ni siquiera llegaba a eso, pero como un lugar asexuado, donde el sexo no podía ni siquiera pronunciarse ni verse porque era indeseable, era, digamos, el generador de los problemas de la sociedad. Por eso se dio el fenómeno de que se creía entrañable que hubieran colegios militares masculinos
incluso mayor, no sé, no creo que pueda decir mayores niveles de homosexualidad, pero sí se dan esos fenómenos de que por ser el colegio masculino habían fenómenos homosexuales. Entonces se retomó ahora en la escuela nueva un poco más deseable que hayan colegios mixtos, pero igual la sexualidad sigue siendo muy restrictiva como un tema intocable cuando es en ese mismo periodo de tiempo cuando el joven entra a conocer su sexualidad. Yo pienso que esa idea de que la sexualidad no está hace parte como de lo que Foucault dice en Historia de la Sexualidad, que es la hipótesis represiva. Es como un mito de que siempre se ha reprimido la sexualidad. Pero si nos ponemos a analizar lo mismo que usted estaba diciendo, el hecho de que ya separen a los hombres de las mujeres ya está siendo un signo de que sí se está visibilizando el tema y que sí es muy importante y que sí se deja hacer y que se promueve que se haga. ¿Ya? Se promueve de manera negativa, ¿por qué? En la medida que a usted lo están normatizando todo el tiempo, lo están moralizando todo el tiempo, ya le están, aún desde los silencios, hablando de sexualidad. Cuando le dicen no se toque, no se masturbe, no se mire, tápese, ¿ya? No hay una clase, puede que no específicamente no le estén hablando de eso, pero las alusiones a temas bíblicos, a temas de prácticas físicas, ¿ya? Haga educación física porque si no se le acumulan las hormonas, los humores, ¿ya? O sea, porque el énfasis en la educación física, el énfasis en los uniformes, el énfasis en los baños, por ejemplo, ¿ya? El cómo los baños en un momento determinado eran abiertos, pero después de un momento empezaron a ser divididos y a tener unas puertas y que las puertas podían ser así o así, entonces cada vez la fueron achicando para poder ver los pies y poder asomarse por encima. O sea, puede que no sean cosas que estén dentro de un currículo, pero dentro de la política sí está la sexualidad atravesando todo el sistema educativo. El mismo hecho de que hasta 1980 aquí en Colombia era penalizado ser homosexual y docente, por ejemplo. O sea, eso no hace parte del currículo, pero las políticas educativas y las prácticas educativas y los discursos pedagógicos están totalmente atravesados por la sexualidad. Yo creo que para terminar de redondear y como fortalecer la posición de la cual decimos que sí existe la sexualidad, pero muy implícitamente dentro del contexto educativo, sería por ejemplo mencionar cómo a través de la literatura, de los textos literarios, se está mostrando esa mirada heteronormativa, referente a que los textos que es lo que llevan esa mirada entre hombre y mujer, pero más nos ha propuesto tal vez algún libro que esté colocando en polémica ese tipo de relaciones, el hecho de colocar a una chica con una chica o un chico con un chico. Que en el clip nosotros ponemos un ejemplo que ponemos un estudiante que me parece muy interesante. Pepito le compró una flor a Juanita. Es lo que es la idea, ¿no? Que sería impensable pensar en un ejemplo, Pepito le compró una flor a su novio Pedrito. O sea, es como, porque digamos que no sería posible, y asistieron en el libro. Los profesores probablemente, si el profesor de matemáticas ha pensado el tema distintamente, va a cambiar el ejemplo y le va a poner otro y va a tachar ese ejemplo del libro él mismo. Porque digamos que en ese tema, por eso yo decía, el tema que yo creo que hay un tema de sexualidad, pero sexualidad heterosexual, que genera ese mismo vínculo. La misma hoy ausencia de colegios masculinos, femeninos, separados, que cada vez son menos, están muy vinculados a un miedo por la homosexualidad. El argumento que tú decías de que los colegios masculinos vuelven maricas a los chinos o los colegios femeninos vuelven lesbianas a las niñas, es un argumento que uno creía que era de hace tiempos y que todavía funciona. En el distrito de un colegio femenino, que era antes de Cundinamarca, y entonces el run social es que ese colegio se van y las niñas se vuelven lesbianas. Entonces, si usted quiere que se vuelva lesbiana, mándela allá porque le va a pasar algo terrible. Como vinculado en términos a la beca de muchas mujeres, no sé qué más, es como que el tema es no, entonces ya no, entonces metémoslo en un colegio heterosexual porque un colegio heterosexual va a tener la figura masculina y la figura femenina para poder mantener un poco el parámetro de lo heterosexual. Cuando digo que incluso es currículo oculto, no estoy diciendo que no se hable, al contrario, yo creo que se habla. Yo sí no veo, por lo menos hoy, digamos, la escuela ya no entendida en el nombre de Pink Floyd, digamos que como traté de bancar eso al principio, esa escuela de hoy sí se piensa y no ve a los profesores y a las profesoras dándoles consejos de sexualidad a los estudiantes y diciéndoles que se cuiden y que cuidado con los embarazos tempranos. Digamos que hay una cantidad de formas de hablar y de pensarse en lo sexual que está circulando y que circula efectivamente, pero que circulan solamente en un vector.
digamos que circula en el vector heterosexual, donde usted le dice a la niña o al niño, usted siempre y cuando usted tenga ese vector funciona, y usted es buen profesor y chévere, porque además está bien visto que usted como profesor guía a sus estudiantes en el plano de lo sexual, por el hecho de que usted sea licenciado. Digamos que ahí está un tema como el conocimiento de que usted sepa matemáticas, pareciera que le diera de antemano ya una serie de posibilidades para que usted guíe a su estudiante en su proceso sexual, claramente de heterosexual, y si usted es muy masculino, porque en eso estoy de acuerdo con Edward, y es que esa hipersexualización, por ejemplo, de lo gay, lo LGBT, si existe eso, LGTBI, esa hipersexualización de toda esa experiencia, lleva a que, claro, si usted es medio marica y se le notan las plumas y no sabe que usted es gay, pues mejor que no le hable eso a los estudiantes porque ya se lo está pervirtiendo. Pero si usted no, si usted es heteronormativo, si usted se nota, si usted puede jugar bien con su rol de género y hacer una apuesta masculina o femenina, si le habla de eso a los estudiantes, usted es bien visto. Moralmente se le aplaude el hecho de que usted esté más preocupado de sus estudiantes que lo otro. Si usted es lo contrario, lo está pervirtiendo. Por eso, digamos que en el ejemplo que les ponía de Monseñor, digamos que es eso, ¿no? Digamos, la relación de la homosexualidad con la perversión, que era algo que en teoría se ha superado, porque eso era supuestamente debates mucho tiempo atrás, y ya se dan a onda de que ya sabía que la homosexualidad no era sinónimo de perversión, no era ni siquiera delito ni nada. Oye, ya estaba pasado, pero lo que no en la escuela es que se mantiene. Se mantiene en línea prácticas maestros, prácticas docentes, porque están ahí el profe pensándose eso, y digamos que por eso es que yo sostenía un poco la idea de que si hay una sexualidad en la escuela, rondando y andando y guiándola, hay unos discursos claros de sexualidad, camine, oigan, no, que usted haga ejercicio, usted que tan con esas niñas lo van a mariquear, o yo qué sé, el profesor diciéndole a la niña, al caballero, oiga, usted parece una niña, a ver, el último que llegue es una niña, como cosas como esas que siguen generando una acción muy clara sobre los cuerpos que es heterosexualizable en ese sentido. Cristo. Bueno, apoyando un poco la idea de que la escuela sí habla de lo sexual, pero pues es algo que es dado precisamente en lo oculto. Considero que también hay que tener en cuenta que eso es marcado por lo cultural, porque pues encontramos en la escuela pues los ejemplos que ya habían sido dados previamente, que por ejemplo un profesor nunca va a dar un ejemplo de un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Entonces encontramos también en educación física que los hombres, si se trata de un ejercicio de contacto, no pueden hacerlo con los mismos hombres, o que bueno, en fin, y que, por ejemplo, si van a jugar fútbol, pues, por ejemplo, que las mujeres no es normal que jueguen fútbol, que lo jueguen bien, y que los hombres no pueden, pues, tienen que estar jugando fútbol. O sea, eso es precisamente dado por lo cultural. Pero entonces, también podríamos verlo desde el ámbito de que desde el primer momento en que nacemos nos están dando esa carga de heterosexualidad y se nos es construida de tal manera en que los mismos estudiantes son supremamente discriminativos desde preescolar, párvulos. Por ejemplo, mi prima, que días tenía unos audífonos rosados y yo los cogí, me los puse, me dijo, ay, eso es de niña, gay, y yo. Y ella tiene 4 años. Entonces, ahí podemos encontrar que la carga heterosexual es dada desde el primer momento en que nacemos y se va construyendo poco a poco, y la encontramos en la escuela, digamos que en un ámbito oculto, porque pues la escuela está estrictamente reglamentada, pero también es precisamente porque todo esto es dado por lo cultural. No sé, no sé, también, dentro de lo que tú vienes explicando acerca también de lo que dice Beatriz Preciado sobre el sexo termina también siendo una construcción cultural. ¿Por qué? Porque nacer con pene o vagina te está directamente proporcionando ciertos valores, ciertas características que no van a ser gratuitas, sino nacer pene te va a decir entonces que tienes que comportarte de una manera u otra dentro de esa condición sexual que te está otorgando una cultura.
soñemos una sociedad donde la sexualidad no es regulada, no es controlada, no tenemos que tirar en unos espacios específicos, no tenemos que hacer eso. ¿Qué pasaría en una sociedad? ¿Y cuál es el temor que tiene la sociedad en relación con esa sexualidad expuesta, de esa sexualidad pública, con esa sexualidad abierta? Esa es una, y yo insisto que como el control se hace desde los dispositivos de género, para mí, o sea, y creo que no es para mí el despreciado diciendo que también el baño, la repartición de baños es una repartición de género, es decir, cuando uno le pregunta si va a mirar o va a cagar, lo dice Beatriz Preciado en su texto, sino a usted le pregunta si es hombre o es mujer antes de entrar al baño. Y eso lo está repitiendo de forma constante todo el sistema. Entonces, es un poco como lo que yo creo que cuando empezamos con esta discusión del colegio femenino y masculino, sí, hay una regulación de la sexualidad, digamos, pero en el fondo hay una regulación del dispositivo central del género para poder hablar de otras cosas. Y a mí me parece importante no desconocer ese dispositivo de género, porque creo que una de las grandes discusiones, problemas que tiene el sector LGBT es precisamente su sexualización de su lucha política, de su mismo orden que la modernidad impuso y que todavía lo estamos viviendo, pues hace que la sexualidad sea como el intocable, el que si lo movemos un poquito es el castillo de naipes que se nos derrumbaría todo el sistema, y pues obviamente a quienes beneficia ese sistema no están dispuestos a permitir que se les cuestione el orden establecido. Yo quisiera como compartir varias cosas. Primero que es un espacio que de verdad lo felicito porque es un espacio que hace muchísima falta. Generalmente se supone que a la gente olvida lo importante que es la escuela en la sociedad. No se le da el valor que se tiene y se le olvida también que la escuela no es un ente aislado de un contexto social, ¿no? O sea, la escuela no está fuera del barrio, no está fuera de la casa, no está fuera de la localidad, la escuela hace parte de eso. Y yo quiero, como dándole a lo que decía aquí el exponente, que es muy interesante ver, por ejemplo, cómo cuando se posicionan los personeros, el tema LGBTI está muy presente en ellos, los personeros de todos los colegios, y es muy interesante ver que los chicos son los primeros que están en este tema, son los primeros que están hablando de este tema, y eso me parece realmente muy valioso. Hace poco tuve la oportunidad de estar reunido con los del CADE de Bosa, y en una localidad que uno diría que está relativamente aislada del centro de la ciudad, todos los personeros de los 50 y algo de colegios que tiene Bosa tenían el tema presente. De hecho hicieron una pequeña obra de teatro con camisetas de colores y más. O sea, el tema está muy presente en los chicos. Pero voy a contar el otro pedazo. Digamos, si Secretaría diseña una cartilla X, buena o mala, o con características políticas, etcétera, distintas, la primera traba que encuentra es entre los mismos sindicatos de maestros. Es decir, que hacen parte importante, y es una cosa que debemos aceptar, y es los sindicatos de maestros hacen parte importante del gobierno del gobierno. Entonces, FECODE y la ADE están gobernados por un grupo de personas que son esas que tú dices que eso promueve. ¿Sí? O sea, dentro de los maestros, si tú vas a una reunión de personeros, vas a encontrar que el tema está muy presente. Si tú haces una reunión de líderes políticos de los maestros, el tema es prohibido. Entonces, uno encuentra ahí un desbalance impresionante. Uno. Segundo, la administración educativa también tiene que meterse en esta historia, porque una cosa son los maestros y otra cosa son los rectores y coordinadores, que ellos ejercen un poder eficaz sobre toda la institución, sobre toda la organización, y ellos son los primeros que ponen trabas. Mira, comentábamos que ¿qué pasó con la nueva ley, la ley de educación y demás después de la Constitución del 91? Se da libertad a que los colegios tengan sus propias normas, digamos, un manual de convivencia, un consejo directivo, una especie de autogobierno, especie de un ejercicio democrático que de alguna manera fundamenta la sociedad colombiana. Pero ¿qué sucede? Cogimos al azar algunos manuales de convivencia de varias localidades y son una copia de un modelo que se hizo en su momento, que lo hizo la Procuraduría y que lo hizo un grupo de abogados eclesiales, o sea, no laicos. Entonces, claro, si uno revisa, y eso tendrá que hacerse de alguna manera, juiciosamente, toda la normativa interna de los colegios es fatídica. Inclusive encontramos algunos donde la homosexualidad está prohibida, inclusive. En plenos 2013, 2012 está todavía.
¿Por qué pasa eso? Primero por el desconocimiento de los órganos de poder interno, por el desconocimiento inclusive también de la misma sociedad. Y a eso con eso quiero terminar, y es hacerles un llamado a que es muy importante la labor que ustedes hacen dentro de las mismas escuelas de maestros, porque es que son los maestros, digamos, el nervio de la institución, y son ellos los que deben transmitir esos sentimientos. Bueno, no transmitir porque sería un término muy, pero digamos compartir esos sentimientos. Voy a poner otro ejemplo, digamos, de la administración para que lo tengamos en cuenta. Hace poco se abrió por primera vez, hace un año y medio, que dentro de cuando se hacen reuniones en secretaría ya no se pregunta si es hombre o mujer, si le aparece hombre, mujer, LGBTI. En público, nadie, ninguno de los maestros, o creo que son casos muy contados, no tengo el dato exacto en este momento, los que se aceptan a sí mismos dentro de esas listas como parte de una comunidad o como parte o como homosexual. Pero si tú revisas, a principio de este año se contrató una firma encuestadora, que no sé si de pronto los colegios que ustedes están ya pasó, que en la semana institucional hacen una encuesta con un aparato a manera... ¿Sí se acuerdan? Ayer. ¿Cómo? Ayer. Ah, sí, se fue la semana. 1 hora y media. Sí, y uno, dos, bueno, eso. Pero lo interesante de este caso era que teníamos datos inmediatos, o sea, teníamos datos en línea prácticamente de todos los colegios y localidades, y ahí sí encontramos muchas personas que se asumen como partícipes o, digamos, homosexuales o pertenecientes a esta comunidad. Entonces, no quiero pisar palabra porque de pronto, pero entonces dense cuenta el desfase que hay, porque todavía tenemos la máscara puesta. ¿No? De hecho, yo también cuando llenaba esas listas, cuando no estaba en comisión, sino estaba como maestro, yo también nunca me aceptaba y nunca me ponía en la lista. Entonces, yo creo que hay una parte que tenemos que trabajar dentro de las mismas facultades de educación, porque son los formadores de formadores. Y para terminar, la otra parte es las instituciones, y el problema de la diversidad y de la inclusión no es un problema aislado de ciertas comunidades, es un problema que trasciende a todos los niveles de la sociedad. Me explico. Es decir, en una sociedad como la colombiana, donde usted ve un noticiero y en 5 minutos usted pasa de unos 200 muertos a que en un partido 21 personas se apuñalan y casi detienen el partido, que es muy importante. Entonces, lo digo hace poco, no sé si lo vieron, que los de Pereira se dieron, que 21 personas fueron agredidas y mutiladas prácticamente y lo que terminó de decir fue el noticiero fue, y casi detienen el partido, o sea, que tenaz hubieran detenido el partido. Entonces, ¿cómo? Por los puntos. Sí. Entonces, una sociedad que viene con unas profundas desigualdades, con una profunda deshumanización que producen 70 y algo de años ya de una guerra discontinua y demás. Entonces también debemos voltear la mirada hacia una sencilla humanización, más que hablar un poco más, o sea, no quiero decir que no valga la pena, pero que esa sencilla humanización también tenga mucha influencia en todos los niveles. Bogotá es un ejemplo porque Bogotá, digamos, ha empezado ese proceso humanitario, pero ahora imagínense los colegios, por ejemplo, en un pueblo, o los colegios, por ejemplo, en ciudades más pequeñas, que ahí sí que menos. Entonces les llamaba también a empezar un proceso también de pequeña humanización, de respeto por el otro, en pequeñas consecuencias, y obviamente eso va a desembocar en una discusión acerca de lo sexual o lo de género. Pero digamos que hay que dar un primer pasito y es un inicio de principio humanizante. Así es como mi inicio. Yo tengo varias, me despertó un montón de cosas. Una de ellas es que cuando, digamos que sí se hizo un ejercicio de conseguir una política pública, pero es que el Estado es el responsable de la garantía de derechos. Es decir, no me tienen que pedir a mí que yo salga a decir soy marica para poder defender mis derechos, porque además en la escuela eso es someter al estudiante a que lo matonie. Entonces yo no puedo pedirle al profesor, yo no puedo estarle pidiendo a la gente que se haga visible, porque eso empieza, porque además parte, por lo menos yo que he llegado a las escuelas del distrito a trabajar ese tema, una de las cosas que uno empieza a encontrar es que los profesores se empiezan a preocupar cuando les aparece el caso. Y entonces el niño es un fenómeno que es objeto de una reunión, que es objeto 1000 veces de la psicología, que además yo siendo psicólogo pido a peritos que la psicología la detengan con lo que hacen. Porque yo no entiendo por qué los mandan a psicología, o sea, es reiterar constantemente que son enfermos mentales. Eso es lo que estamos reiterando cada vez que los mandan a terapia. Entonces, claro, entonces ahí teníamos un fenómeno, pero claro, si yo además les estoy pidiendo que se
sean ellos los que empiecen a salir a mostrarse como realmente que la pelea de la escuela ha sido precisamente que son los estudiantes los que han empezado a bajar el discurso de la sociedad bogotana a empezar a dar la pelea. Ahora, cuando hablamos un poco de, yo sí creo que Bogotá necesita humanizarse, pues yo no soy bogotano, no nací en Bogotá, y en Bogotá sí se hacen en esas escuelas unos ejercicios de maltrato terribles que yo no viví en los pueblos pequeños de los que estamos diciendo que cómo van a humanizar. Porque es que en los pueblos hay unas reglamentaciones distintas. Entonces yo no estoy metido en un montón de desconocidos donde puedo hacer lo que se me dé la gana y maltratar a quien se me dé la gana y mañana me salgo de la escuela y pasó. Sino que a mí me dejan una marca completa con toda la gente con la que yo vivo en mi comunidad y me aíslan de toda mi comunidad y por lo tanto yo no puedo ir a hacer las chambonadas que yo he visto que hacen los estudiantes en los colegios públicos de acá con sus compañeros, que los vuelven nada, que los maltratan, que los recitan para darle golpes y que además el profesor, la institución, todo el mundo queda amarrado porque nadie sabe qué hacer, porque además también hablamos todo el tiempo del derecho a la educación y el derecho a la educación y el derecho a la educación, entonces yo no puedo sacar a un niño que coja a los otros a golpe de la institución y lo puedo trasladar porque estoy violando el derecho a la educación y el derecho de los otros a estudiar donde está. ¿Sí? Hay que empezar un poco a mirar qué tensiones de derechos hay ahí, que me parecen súper importantes. Y a mí me parece fundamental, claro, porque además creo que el distrito ha hecho un ejercicio muy cómodo. Sí, salen los grandes políticos de la ciudad a decir yo asumo ese tema y saca a todos los maricas, a todas las lesbianas, a todas las travestis, a que las pone a que cada una implemente la política y haga lo que tiene que hacer la tarea del Estado, se la sufra sin conocer un Estado además, porque muchos de nosotros teníamos una distancia enorme con el Estado, empezando porque la policía se encargó durante muchos años de mostrarnos lo desgraciado que es el Estado, y entonces, y luego viene un proceso de pedirnos ahora que ustedes hagan la tarea nuestra, y en este momento por lo menos la reivindicación de derechos de las trans está a punto de ponerlas a todas en cargos públicos a la frente, y exhibirlas como si fueran algo, o sea, un poco, creo que a pesar de que el ejercicio pueda funcionar y que estas van a ser las sacrificadas, las que han pasado ahí, y que alguien tiene que poner la cuota, pero las trans las están poniendo simplemente como el ejercicio de yo exhibo como reconozco derechos. Miren, saqué una puta y la puse a trabajar. Ese es el ejercicio que nos están vendiendo. Y además un poco acrítico, porque además muchos de nosotros no lo estamos criticando, no es maravilloso que esté claro. A mí sí me parece maravilloso que las trans tengan nuevos lugares, que se note que nunca, no solamente están en la prostitución, sino que han estado en otros sitios. Pero ¿a qué costa? Porque además cuando uno empieza a mirar todo el ejercicio publicitario que se hace alrededor, se sabe que le están cobrando a la trans para que esté. Pues tú empezaste ahorita diciendo que los derechos se han venido otorgando cuando se visibiliza a la población que los requiere o a la que se le ha oprimido para otorgárselos. Pero pues, o sea, es algo desafortunado que en el derecho veo, yo soy estudiante de derecho, y en la clase de derechos humanos vemos que una característica taxativa de los derechos humanos es su procesualidad. Que es la procesualidad, que los derechos humanos son otorgados porque se dan procesos sociales, porque hay una población oprimida que requiere ciertos derechos que no pueden ser a la mayoría, o que para los derechos de la mayoría debe haber un proceso social donde se identifique población vulnerable y oprimida. O sea, es algo despreciable, pero que debe ser así. Yo no me refiero a que sí deba decirse en todas las escuelas quién es marica y quién no para ver si se dan los derechos. Pero digamos que vería en qué punto se puede hacerse realizable la consolidación de estos derechos, no solo en el plano material, sino en el formal, cuando la sociedad colectiva, desde la visión cultural, entienda que hay diversidad y que todos tenemos los mismos derechos, seamos quienes seamos y creamos en lo que creamos, porque en la misma Constitución se establece que en Colombia hay libre desarrollo de la personalidad, y es algo que, por ejemplo, volviendo al punto de lo que tú decías, que en algún decreto se les otorgó a las escuelas y a los colegios el poder de darse su propio manual de convivencia. No puedes conocer ese manual, los principios establecidos en la Constitución, y es algo que sí ha sucedido,
que se diga no puede tener cabello largo. ¿Y por qué no? Si en la Constitución está que habrá libre desarrollo de la personalidad y nadie puede interferir en el pensamiento de la otra persona. Y también, volviendo a otro punto, cuando hablamos de cuando la escuela, qué visión quiere tener la heterosexual o no quiere tener ninguna visión, pues yo sí me refería a que el concepto, o sea, en la escuela se manejan, como dijimos, se quiere manejar solo los conocimientos, y el conocimiento expreso, no tácito, sobre la sexualidad es el que se quería apartar. Yo ya saco de ahí, digamos, a la escuela contemporánea, pero la escuela anterior sí fue muy... se dedicó bastante a excluir el conocimiento como tal de la sexualidad, pero obviamente no podemos entender la escuela sin sexualidad, porque la escuela pues, es de hombres, de seres humanos, hombres y mujeres, y el hombre y la sexualidad es inherente al hombre. Entonces, en todos los espacios, en todas las actuaciones que el hombre tenga, habrá sexualidad. O sea, hay que diferenciar entre esas dos cosas. Entonces, el conocimiento teórico de sexualidad y diálogo abierto y aceptación abierta a que la sexualidad quiera ser reprimida, pero aún siendo reprimida, hay sexualidad. ¿Qué más? De pronto tú hablaste de que los abogados de cierto colegio cristiano, algo así, habían hecho un manual de convivencia porque eran abogados pues, cristianos, algo así dijiste, ¿no? El primer ejemplo del manual era ese. Sí, y El ahí ejemplo, fue el que muy socializó. y ahí se- Que salió de la procuraduría. Pues creo que no se puede afirmar que un abogado sea laico o que un abogado, en su ejercicio, ¿no? En su ejercicio no se puede afirmar que un abogado sea laico o que sea cristiano por su ejercicio, porque sería afirmar que el derecho es laico o que es cristiano en su ejercicio. Estamos en la filosofía del derecho. El derecho es el compañero de Nacho. Bueno, yo Pues, empezando, primero, he notado un concepto que yo pienso que se debe empezar a cambiar. Es un valor, no sé. La cosa es que enfatizan mucho ahorita que está, como digamos, entre comillas, muy de moda y se está abriendo el mundo LGBT y todo eso en los colegios y las universidades y ya en general. Las campañas, he notado una palabra que no estoy de acuerdo, que dicen hay que ser tolerantes, ¿sí? Y ese es un error, porque las campañas las hacen en base a esa palabra. Hay que ser tolerantes, y uno no debe enseñar a la gente a ser tolerante, sino a ser respetuosa, que son cosas muy distintas, ¿sí? Porque eso es como, o sea, digamos en un ejemplo que se me ocurre ahorita, es como un ejemplo. Yo vivo en una comunidad, en un conjunto, y está el costeño ruidoso, sí, perdón si alguien, o sea, es un ejemplo simplemente. Entonces, usted no debe decir a la gente, no, aprenda a tolerar al costeño ruidoso, tolere, o sea, soporte, no, sino lo que debe es, el costeño es respetar a los demás, digámoslo así, ¿sí? O sea, no es la tolerancia, no es como tal, tiene que usted tolerar si el tipo o la persona X es de la comunidad, entonces usted tolérelo, no porque entonces como usted soporte, usted aguántelo, ¿sí? Y eso y llega un punto donde explota. Entonces no, pienso que lo primero es el respeto, no, y mire, yo por la calle inclusive he visto, no sé, panfletos, publicidad diciendo la tolerancia, pero no es que no es la tolerancia, es el respeto, ¿sí? Si usted respeta, usted no tiene que tolerar, no, usted no tiene que aguantarse las cosas, como zorraquíñese, no, sino respetar, eso por ese lado. Y estamos hablando acá con Arrezo, que me estaba haciendo el comentario y me pareció muy curioso cuando estaban hablando, bueno, Andrés y el muchacho de los baños, ¿no? De cómo dividen y eso. Pues es algo súper curioso porque él me estaba comentando, hombre, pero sí, y yo también lo viví. Yo cuando estaba en el colegio, que digamos con los ejercicios de contacto y eso, el problema eran en sí los hombres, o sea, el hombre como tal, porque la mujer no hay ningún problema. Si la mujer entra a un baño con la amiga cogida de la mano, está bien, ¿sí? Y si lo miramos en un contexto más pesado, digámoslo entre comillas más fuerte, digamos las películas para adultos, es lo mismo, ¿no?
O sea, si usted ve a un par de lesbianas haciendo allá en su película, no, eso está pero excelente, ¿no? Eso está muy bien y qué bien, no, eso es mejor dicho. Pero vaya, vea este, no, eso es pero inmoralísimo. Entonces, ¿cómo así? Hasta los mismos, o sea, los mismos, o sea, la visión muy heterosexual y eso se están contradiciendo en ese sentido. O sea, yo pienso que es una contradicción, ¿no? ¿Cómo así que, no, si son mujeres está muy rico, pero si son hombres es inmoral? Entonces no se están, es algo contradictorio. Entonces eso era... Yo quería hacerle unas observaciones al compañero que pues me dice que trabaja desde la parte de diversidad en la Secretaría de Educación, algo así. Sí, trabajo en inclusión. No tengo el tema casualmente del LGBT, pero sí tengo manejo la parte. Pues aprovechando, pues yo como docente quisiera expresar de mí como una sugerencia, y es que ese tema hay que cruzarlo desde diferentes sectores y a diferentes niveles, porque nosotros muchas veces pensamos, cuando por ejemplo hace 2 años el Consejo tumbó la supuesta cátedra de Eric Cantor, que estaban haciendo las charlas en los colegios y que hubo el escándalo en el Consejo, pero yo pienso que en sí lo importante no es solamente que se lleve el tema a los estudiantes, porque yo pienso que en últimas los más respetuosos del tema son los mismos estudiantes, aunque hay muchas situaciones de bullying, ciberbullying, etcétera, y todos los bullying que hayan. Yo pienso que es peor y más grave el acoso y el que se hace desde los padres en sus hogares y desde los profesores. Porque es que si un compañero a mí me dice marica, pues bueno, pero es que me lo dice el profesor. El profesor me dice, cuando se porte como hombre hablamos, o quién lo mandó a ser tan gay, por eso fue que le cascaron. Entonces yo pienso que hay que, primero que todo hay que establecer una normatividad, bueno, no sé si la haya, para las facultades de educación. O sea, algo que obligue a las universidades, porque si por las buenas no se ha podido y no se les ha ocurrido, pues a que los grupos universitarios han surgido porque han querido, no porque Bienestar Universitario ahí hagamos el grupo gay, no, es porque los mismos estudiantes universitarios se han venido organizando. Pero en las facultades de educación es donde se tiene que posicionar el tema, o sea, no podemos seguir produciendo docentes homofóbicos. Es que si yo soy homofóbico de libre desarrollo de mi personalidad, no, o sea, esos derechos tienen límite. Y si no se forman los docentes desde las facultades, entonces vamos a seguir reproduciendo profesores homofóbicos. Entonces, uno desde las facultades, otro desde los docentes que ya están en ejercicio, porque ¿qué nos sirve que haya una legislación, que aquí haya una política pública, si los docentes no la conocen? Y si la conocen, se hacen los de la oreja mocha. Y si la rectora dice que a ella nunca le dijeron, y el coordinador dice que tampoco, y el orientador a donde le mandan el niño gay que está llorando y que se quiere suicidar, le dice, usted papito tiene que cambiarlo, si no pues, lo van a echar de su casa y aquí lo van a cascar. Entonces esa es la ayuda, ya no por ofender a los orientadores, pero ya he tenido casos de orientadores homofóbicos. Entonces, o sea, trabajen con los orientadores, que ellos no promuevan la homofobia, trabajen con los padres de familia. O sea, los padres de familia, si echa al niño en la casa, el niño tiene que salir del sistema educativo. ¿Qué se pone a hacer un niño, no sé, de 14, 15 años? Pues prostituirse, porque ¿qué más va a hacer? De algo tiene que comer. Entonces se va allá a Lourdes, allá hay harta gente que le gustan los pollos y le paga y el chino sobrevive, pero fuera del sistema educativo. Entonces, las facultades, los docentes en ejercicio, los padres de familia, los directivos de los colegios, y pues ya paralelo a eso ya vendría a decir el trabajo con los estudiantes. Pero se necesita de todo eso al mismo tiempo, porque una sola cosita ahí... Lo traigo para hacer una vez que está pasando hoy. Entonces, hoy tenemos un festival para promover la homosexualidad. Y resulta que ese festival para promover la homosexualidad es la Semana Rosa Vivo que se venía llevando durante muchos años en Chapinero. Entonces, hay una persona encargada específicamente desde el Consejo de desinformar a la gente y de armar unas categorías específicas, y hoy armó un mierdero completo en medios sociales diciendo que se está haciendo un festival para promover la homosexualidad y que Bogotá ya el Chapinero es un lumpano. O sea, homosexual es igual a casa de prostitución. ¿Listo? Eso es lumpano. Entonces, pero cuando uno encuentra eso, ¿qué pasó? Lo mismo pasó con el tema de la famosa cátedra. Nunca se ha hecho ningún proyecto en el distrito que hable de una cátedra. ¿Y de dónde la sacaron?
y lo que hacía Eric Cantor y algunos contratos que se hacían en el distrito era un proyecto de implementación de la política pública en la escuela dirigida a docentes, estudiantes, administrativos, de todo el mundo, y que además eran contados con los dedos, porque finalmente los 4 centavos que dan para la implementación de la política solo permiten que se lleguen a unos, y que además hay que rogarle a todos los 27, por ejemplo en los 37 colegios de Kennedy que hay, se logró hacer en uno, porque tocaba pasar a rogarle a todos los rectores, rectoras que se le diera la gana porque tienen autonomía en ese escenario. Y ese es un punto que a mí me parece súper importante que tengamos en cuenta cómo la falta de información directa también nos está empezando a afectar y cómo alguien como Marco Fidel nos puede empezar a generar todo el tiempo tensiones por una información que es cerrada y nosotros utilizamos las mismas categorías que él utiliza. Entonces mañana vamos a estar mencionando el Umpaná que él nos propuso que sobre eso es que tenemos que hablar, ¿sí? Y la otra cosa que también que creo que es importante llamar la atención es cómo nosotros no caemos en el juego de categorizar a otro como homofóbico, que a mí sí me preocupa. A mí me preocupa porque es casi que estar todo el tiempo, o sea, porque el otro tenga una conducta independiente de su experiencia, además no sé por qué se comporta como se comporta, puede ser por ignorancia, puede ser simplemente porque una experiencia de vida también pudo ser traumática para esa persona. Por cualquier otra razón que esté allí dada, pero rotular de entrada a todo el mundo como homofóbico porque no hace lo que de alguna manera no abre todo el espacio, creo que empieza a generar unas tensiones. No, pero es que la persona se autorreconoce a sí misma como homofóbica Pero hace por eso es público. que me parece peligroso, porque vamos a generar un concurso identitario donde construimos un movimiento de homofóbicos que se reúnen para plantear un ejercicio estratégico de lucha contra esas personas que son intolerables sociales, ¿sí? Entonces, en la medida que yo les genere una identidad a los otros, lo que estoy todo el tiempo es contribuyendo precisamente con la decadencia de mi propia construcción. Yo quisiera, si algo que yo, digamos que desde lo que conozco, mi experiencia de vida, es sencillamente, hace falta, estas inquietudes les hace falta poder político y poder social. La mayoría de decisiones, digamos que dinero sí hay, o sea, digamos el Estado, particularmente el distrito de Bogotá y en particular el Estado colombiano tiene una manera, digamos, de producir una cantidad de recursos para muchos diversos programas. ¿Qué sucede? No está en interés político. Y suceden cosas como, por ejemplo, la que usted acaba de nombrar en el Consejo. En el Consejo pasan cosas increíbles. Eso, mejor dicho, eso da vergüenza que sean los representantes de supuestamente porque es un Estado democrático representativo, es decir, hay unas cámaras donde se representa a la gente, X o Y en forma. Y por ejemplo, pasó con el Senado, con este señor senador, no sé el nombre. ¿Cómo? Gerlain. Pero lo que más me parece impresionante es que ese tipo de manifestaciones, como en el Consejo, como en el Senado, tienen ecos aprobatorios en gran parte de la sociedad colombiana y en la escuela. Es a eso a lo que me refiero, que la escuela no está aislada, sino pertenece a un barrio, pertenece a un conjunto, pertenece... Es decir, la escuela responde, o sea, si el rector está ahí, y que el rector, bueno, aparte de una división entre los maestros que es terrible, porque hay unos que son de un decreto anterior, de otro decreto nuevo, en el cual el 40% son de los nuevos, 60% de los viejos, etcétera, etcétera, y que unos son buenos, otros son malos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de esa división tan intensa que también está en las directivas, el rector, digamos, el diseño estructural de la escuela está diseñado para que la presión de los demás ejerza tenga, digamos, fuerza directa sobre las decisiones. Pero si a la comunidad no le interesa, si al barrio donde pertenece la gente no le interesa, si la mayoría de gente que ve televisión y escucha a estos señores hablar semejantes barbaridades y están totalmente de acuerdo, que inclusive los mismos profesores y administrativos y estudiantes también dicen, estoy de acuerdo con eso. Entonces el problema a veces el problema no está de pronto en la escuela, sino está en la misma sociedad. Yo creo que eso, como que, no sé si entiendan un poco lo que quiero decir, o sea, el problema no está solamente en la escuela, es un problema serio en toda la sociedad que recoge la escuela, que la escuela no está aislada, digamos, de esa sociedad. Y entonces la escuela tiene que, digamos, digerir una cantidad de situaciones sociales que de algún lado digiere. Pero, por ejemplo, lo que comentabas tú, o sea, la
mayoría de rectores son sumamente reacios, y no es porque el rector no quiera, a veces muchos rectores, pero ¿quién se va a aguantar una sola madre poniendo quejas en el CADE diciendo que es que el rector está promoviendo la homosexualidad? O sea, y aparte que les ponen en riesgo su condición, o sea, también existe una cantidad. Entonces, no estoy defendiendo digamos, a los rectores, sino quiero que te den cuenta que también existe esa situación. La sociedad misma rechaza constantemente estos temas. La sociedad misma, o sea, que los representantes, se supone que un concejal representa 200.000 bogotanos, un senador representa, creo que son casi 700.000 colombianos, y hay 700, una persona que representa esa cantidad de personas, o creo que más, no tengo el dato exacto. Esas personas que dicen esas cosas tienen ecos muy fuertes en la sociedad, que ustedes mismos viven todos los días. Entonces es allí donde se tiene que hacer trabajo, es allí donde se tiene que hacer, y la escuela es donde tiene que empezar a invertir, digamos, en lo que viene, como lo que enfocó su profesor, que en las facultades de educación es un buen comienzo, en la gente que uno conoce y demás. O sea, el problema no es solamente la escuela, también es un problema social. Yo un poco creo que estoy de acuerdo en algunas cosas. Parte del ejercicio por el cual yo ese problema está clarísimo. Porque digamos que lo que uno encuentra es que por la cartilla, la que sea, vamos a poner el ejemplo, y uno va a encontrar que la cartilla, por muy interesante que sea, se va a quedar ahí. Y no va a pasar de ahí porque no se piensa un estudiante distinto y no se ha pensado un profesor distinto. No se han pensado, siguen pensando en profesores heterosexuales y estudiantes heterosexualizados. Y ahí creo que hay una disputa que es fundamental. Yo sí creo, y Eduardo me preguntaba que el potencial, yo lo que estaba mirando por ahí que me parece muy importante, es que yo sí creo que uno de los ejes centrales que sostiene este sistema es ese. Yo no me creo el cuento, o por lo menos estando en pelea con algunas líneas del marxismo, yo no me creo solamente que la sexualidad está siendo controlada para que la familia produzca obreros. Yo creo que eso no es, o sea, digamos que eso es restringir el análisis. Yo creo que hay una autora que es africana que se llama Yewuime, que ella dice, hay unos pilares que sostienen el sistema, no al contrario, no es un sistema que produce pilares, sino unos sistemas que producen unos pilares que se sobreproducen el sistema. Yo creo que la sexualidad es uno de ellos y ninguno de los más fuertes, porque yo creo que, como diría Sandra Pedraza, ¿en dónde lo vuelven a uno más capitalista? Pues en la casa. Ustedes no lo educan para que sea distinto, lo producen ahí y lo sexualizan ahí, le generan la propiedad privada y le generan la necesidad de conseguir la esposa, mi novio, mi novia. Entonces lo producen ahí, digamos que en ese sentido claramente digamos que hay un potencial revolucionario fundamental. Si uno cambia el giro, uno lo gira y no lo pone como un sistema, una cosa básica que produce otras pilares hacia arriba, sino digamos que yo creo que con el Yewuime que es como unos pilares que producen eso que llamamos sistema, que parece a mí que es la sexualidad y tiene un nivel importante. Por eso la escuela seguirá protegiendo ese modelo también, digamos. Y lo va a seguir protegiendo por bastante tiempo y se va a seguir blindando contra políticas públicas, contra muchas cosas, porque digamos que para no estar fuera, pues le toca blindarse continuamente. Y esas formas de blindarse, pues son esa forma en la que algunos profes asumen esas políticas, por ejemplo. En relación a lo que decía, digamos, mi compañero, yo creo que la línea moral es, yo tolero a los gays, pero que no sean tan gays porque no me gustan que sean tan gays. Y eso no pasa solamente en la escuela, claramente. La misma, eso que llamamos comunidad LGTB y termina asumiendo pues, muchas veces la misma forma. Digamos que en ese sentido el tema no es ni siquiera solo la escuela, pero para el tema de la escuela y para el debate en la escuela creo que es fundamental que los profes empiecen a pensar una responsabilidad que tienen frente a ese tema de lo político y una responsabilidad que tienen frente a la agencia de ese tipo de discusiones. Cristian iba a decir algo, no sé si ya te entonces yo no sé, ya, ¿cierto? Bueno, yo creo que para mí pues, la idea no es atacar a la religión ni a eso, pero realmente si uno se fija, todo está basado en el principio de que Dios nos hizo hombre y mujer, todo este cuento, y es muy triste lo que se decía, o sea, hay muchos concejales que prefieren, o sea, pasar por encima de quien sea con tal de alguna manera de permear todo con sus intereses personales, o sea, que interesa más lo que yo piense, todas esa cátedra religiosa que me han dado desde niño que la misma, ¿cómo decirlo de alguna manera? Que el bienestar social, o sea, yo voy a tratar de, ¿cómo decirlo? De impartir lo que yo pienso así por la fuerza y no me interesa lo que piensen los demás y pues lastimosamente no es un universo, sino por eso muchas veces muchas leyes que permiten ciertos derechos para la comunidad han sido precisamente tumbados por esos concejales cristianos.
la forma en la que nos constituimos como sociedad colombiana, a partir de ese vector judeocristiano tan fuerte, se nota en muchas de las prácticas. El senador que tiene favoritismo porque dice cosas como las que dice, y es importante, está muy vinculado también a ese modelo. Digamos que en eso, pues claramente la escuela, sobre todo en estos países, pues creció muy cerca, ¿no? Digamos, la escuela y el modelo de escuela que tenemos en la cabeza como idealizado está muy vinculado a eso, como gratis. Muchas de las órdenes religiosas construyeron colegios y desarrollaron procesos educativos. Bien porque se creía que era un buen modelo, bien porque se creía que la escuela no era sexual, no era moral, no era sexualizada, sino que se enseñaban conocimiento. Hoy en día decimos no es verdad, pero digamos, muchos de los debates no estaban vinculados a eso. Digamos que el reto que queda es algo en relación a eso. Nosotros como futuros profesionales y como profes en mi caso y algunos compañeros que son aquí profes, creo que el debate es fuerte en relación a empezar a romper con esos ejercicios, a seguirse peleando lugares en la escuela porque no hay otra manera. Yo creo con Edward en que eso no, pues digamos que en línea de ley, en línea de norma no va a pasar porque no funciona, la norma se queda ahí. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber movimiento y movilización, tiene que haber acción. Y acción que sea no solamente, creo yo, desde lo gay, como algo, como una cosa etérea, identitaria, esencial, sino al contrario, como un movimiento que se piense el tema de los derechos, que se ubique por primera vez en una línea de análisis de posibilidades del sujeto y por lo menos se piense, así sea, en que ese sujeto que llega a la escuela está movilizándose. Digamos que la pedagogía crítica no es llegar al salón y decir que yo lea Freire o que yo organizo el salón en círculo y no en filas, sino que se piense en unos sujetos nuevos. Digamos, en ese sentido, la apuesta sería ese, digamos que parte del clip del que participo, pero de parte de mi trabajo como profe, es pensarme eso siempre, y por eso quería como traer esa discusión para la escuela, y era pensar en qué implica que yo como profe me piense no desde la heterosexualidad y qué implica pensar a los estudiantes no desde la heterosexualidad. No porque no vayan a ser heterosexuales, sino no obligarlos de antemano, desde mi premisa, a que van a ser así. Porque incluso muchos, pues personas, gays o no, llegan a la escuela pensando que el estudiante es heterosexual per se. Así sean gays incluso. Porque la apuesta es que yo voy a educar niños heterosexuales. Bueno, ¿y por qué no pensar por un momento en preguntarse que eso puede ser desvirtuado? Digamos que era la apuesta de la presentación. Yo les agradezco mucho por haberme escuchado, sentarse escuchando a veces, pero digamos que por ahí les agradezco en relación a lo que me dijeron, muy interesante de todo lo que se discutió. Y nada, que sigue.